Es un gusto saludarles en esta mañana. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz. Y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tovar, y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Bien, queridos hermanos, ya hoy es martes 20 de mayo. Ya estamos literalmente en la mitad de este mes y damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado y Él nos ha bendecido. Estamos en nuestra lección número 8, en los Salmos, primera parte. Versículo de memoria lo encontramos en Apocalipsis 14:1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14:1. En el contexto de Reavivado por su palabra, no olvide que hoy nos corresponde la lectura de Génesis capítulo número 33. Génesis 33. Bien, vamos a orar para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Querido Señor, estamos agradecidos por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Padre Celestial, tu bendición en esta mañana y al estudiar tu palabra, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Señor, bendice a mis amigos y hermanos que nos sintonizan y permite que tu palabra, Señor, al ser estudiada, sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Perdona, Padre Celestial, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, hoy es un tema muy interesante. Hoy es un tema que de verdad debe de llevarnos a reflexionar. Estamos hablando acerca de la ley en nuestros corazones. Recuerde que ayer estudiamos los Salmos 15 y el Salmo 24, donde se hace una pregunta interesante. ¿Quién entrará en tu monte santo? Entonces allí podemos ver que cuando David formula esa pregunta, lo está haciendo no solamente desde un contexto literal, sino también nos está llevando a un contexto escatológico, un contexto espiritual, porque está describiendo las características que deben de tener el pueblo de Dios. Somos nosotros linaje santo, pueblo santo, real sacerdocio adquirido por Dios. Pero eso es una realidad que tiene que verse, apreciados hermanos. Eso es una realidad que tiene que vivirse. Entonces, fíjense que en el Salmo 15, esa línea está presente allí. ¿Quién residirá en tu santo monte? Entonces, para responder a esa pregunta, el salmista se refiere al pueblo de Dios que, en contraste con los impíos, como lo abre en el Salmo 14, viven en armonía con ciertos principios de conducta que equivalen a los 10 mandamientos. Principios que tienen que ser vitales en nuestra vida, y eso nos lleva a andar en integridad. Recuerde que la palabra integridad, traducida de tamid, tiene una connotación de inocencia o ausencia de suspicacia y sugiere una religión veraz, en la que no hay falsedad ni doblez. Entonces la religión del pueblo de Dios se basa en el respeto reverente hacia el Señor, un concepto que aparece en el centro del Salmo. Fíjense que entonces luego el 24, siguiendo la misma línea del Salmo 15, presenta entonces ahora esa perspectiva, la cual debe de ser real, existencial en nosotros. ¿Quién subirá al monte del Señor? Y parte del principio de que Dios es creador y los que están delante de Él deben de darle gloria y honra. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha dado su corazón a la idolatría, a la mentira, al engaño. Aquel que adora en espíritu y en verdad. Aquel que se mantiene firme completamente del Señor. Y cuando Cristo vuelva por segunda vez, que Él es el Dios eterno, el Dios que triunfa, el Dios que ha obtenido la victoria, el que vive por los siglos de los siglos, el que está parado en el monte Sión, entonces esos que están allí en el monte Sión, mis queridos hermanos, lo van a estar es por la gracia del Señor
y también porque un día decidieron llevar el nombre de Dios, es decir, decidieron obedecer al Señor, decidieron obedecer al Dios eterno, decidieron permanecer firmes en la verdad de lo que significa ser un hijo de Dios. Ahora fíjense, vamos a ubicarnos en Apocalipsis, el texto, incluso el texto de memoria, el texto que debemos aprender durante esta semana. Vamos a ubicarnos allí en Apocalipsis, capítulo número 14, Apocalipsis 14, y vamos a leer el versículo número 1. Apocalipsis 14, el verso número 1. Me gusta mucho, preciados, porque aquí se nos muestra la imagen de la victoria del pueblo de Dios, quien ha vencido sobre el pecado por los méritos del Cordero Santo. El Cordero está en pie sobre el monte Sión. Y después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. El Cordero está en pie allí en el monte Sión y con él 144,000. Y esos 144,000 fueron vistos por última vez en Apocalipsis 7, donde fueron identificados, ¿no?, también como aquellos que son sellados para la salvación, aquellos que son sellados para estar de pie cuando Cristo venga, aquellos que son llamados a recibir el Evangelio eterno para predicarlo al mundo, mientras Cristo vuelve por segunda vez. Estamos en ese contexto, estamos en ese tiempo. Ahora, ¿por qué están reunidos ahora en el monte Sión? Bueno, recuerde que el monte Sión tiene que ver con la casa de Dios. Tiene que ver donde el Mesías va a reunir a todos sus santos, a sus salvos, a todos sus redimidos. Entonces, allí esos que están en ese lugar santo tienen el nombre de su Padre escrito en la frente. Y cuando usted va al libro de Apocalipsis, capítulo número 13, versos 16 y 17, se da cuenta que aquellos que siguen a la bestia tienen un nombre en su mano o en su frente, designando sus acciones. Sus acciones son en función de lo que han decidido. Pero ahora los hijos de Dios, los que permanecen firmes en el Señor, también tienen un nombre, el nombre de su Padre y el nombre del Hijo escrito en su frente. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros revisamos la palabra de Dios, apreciados hermanos, y estudiamos el asunto de los nombres, pues los nombres nos ayudan mejor a conocer, en el contexto de la palabra de Dios, nos ayudan mejor a conocer a las personas. Ahora, fíjense que estamos hablando del nombre de Dios, no es cualquier nombre. Pero hay un detalle interesante que antes de ampliar un poquito sobre esto del nombre, nos muestra que el remanente reunido allí en Sión tiene un nombre escrito en la frente, el del Padre y el del Cordero. Ahora, ¿cuáles son los nombres del Padre? Que son los mismos nombres del Cordero, porque Jesús es la imagen misma del Padre. Entonces es dudoso de que se traten de dos nombres diferentes. No lo olvide, en las Escrituras un nombre no representa una simple designación con la que las personas se dirigen unas a otras, sino el carácter. Incluso aún hoy, en muchas culturas se dice que una persona tiene un buen nombre cuando los demás opinan bien de su carácter. Ejemplos de los nombres de Dios usados en la Biblia. Elohim, que tiene que ver con Dios. El y otros nombres que comienzan con esa raíz. La raíz El se utiliza para sencillamente identificar a la deidad, al Dios eterno. Por eso Jacob construyó un altar para Dios y lo llamó el Elohe Israel, es decir, Dios, el Dios de Israel, o el poderoso Dios de Israel. Y aquí Elohim está hablando entonces acerca de ese Dios creador, de ese Dios poderoso. También tenemos Yahvé, que significa yo soy el que soy, el Señor, que habla de su eternidad por los siglos sin fin. Adonai, Señor, habla de su autoridad como el Dios eterno. Abba se refiere a él como Padre, como Papá, ese Padre que nos ama. Jehová Rafa es el Señor que es nuestro sanador, el que sana nuestra vida, sana nuestro ser. Jehová Shalom es el Señor de paz. Jehová Roí, el Señor es mi pastor, el pastor que cuida. Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos, el Señor que lucha por mí, el Señor que me defiende. Jehová Nisi,
El Señor es mi bandera, mi estandarte. Si el Señor Jehová Nisi está allí en mi vida, voy a obtener la victoria por su gracia, por su amor. Jehová Jireh, el Señor proveerá o el Señor provee. Y esta promesa maravillosa, mis queridos hermanos, se encuentra en el contexto del pasado, presente y el futuro, porque el Señor provee y el Señor proveerá en todo contexto, conforme a su voluntad. Y Abraham lo vivió. El Elyon, el Altísimo, el Ser Supremo, el Dios, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y así podemos encontrar muchísimos nombres de Dios. Ahora, fíjense que cada uno de esos nombres nos hablan de su carácter, nos hablan de su esencia, nos hablan de su amor, nos habla de lo que es el Señor. Ahora, además de eso, también el carácter de Dios está reflejado en su ley. Entonces tenemos que el nombre de Dios habla de su amor, de su carácter, y su carácter está reflejado en su ley. La ley de Dios, los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los 10 mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Ellos hablan del amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y las relaciones humanas y están en vigencia para todos los seres humanos de todas las épocas. Y esos preceptos constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y la norma de juicio. Por medio de la obra del Espíritu Santo señalan el pecado y avivan la necesidad de un Salvador. La salvación es solo por gracia, no lo olvide, y no por obras. Pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. Vuelvo a repetirlo. La salvación es solo por gracia y no por obras, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. Y esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación de bienestar. Es una evidencia de nuestro amor al Señor y preocupación por nuestros semejantes. Entonces la obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para transformar vidas y por lo tanto fortalece el testimonio cristiano. Y esa experiencia tiene que ser real en nosotros. Tiene que ser real en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a empezar a unir ya todas estas piezas. Estamos hablando que el remanente obtiene la victoria por la gracia de Cristo Jesús. Estamos hablando que los hijos de Dios obtienen la victoria por la gracia eterna de Cristo Jesús. Estamos hablando, mis queridos hermanos, que aquel que va a estar por la eternidad con Cristo sencillamente va a reflejar el carácter de Dios, va a vivir conforme a su voluntad, va a ser sellado para salvación. Esa salvación, cuando es real en nuestra vida, ese carácter de Dios, cuando es real en nuestras vidas y en nuestros corazones, pues sencillamente entonces nos muestra que mi ser entero debe también de honrar y glorificar el nombre del Señor. Ese ser entero va a ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo, mi mente. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está grabada en mi corazón. Entonces, al tener a Cristo en mi vida, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, mis pensamientos, mi actuar, mi manera de vivir, va a decir, Cristo es real en mí. Cristo es real en mi corazón. Le pregunto, ¿lo es en usted, mi querido hermano? ¿Sus actos dicen que Cristo es real y verdadero? Antes de comenzar a desglosar y hablar de cómo podemos nosotros entonces vivir en lo que significa la experiencia verdadera de un cristiano, la experiencia de salvación plasmada en una vida de obediencia, producto de que la ley de Dios está grabada en nuestros corazones, permítanme leerles de Profetas y Reyes, la página 232, lo siguiente. En este conocimiento de la longanimidad de Jehová y de su amor y misericordia infinitos, había basado Moisés su admirable intercesión por la vida de Israel cuando en los lindes de la tierra prometida, ese pueblo se había negado a avanzar en obediencia a la orden de Dios. En el apogeo de su rebelión, el Señor había declarado, yo le heriré de mortandad y lo destruiré. Y había propuesto hacer de los descendientes de Moisés una gente grande, más fuerte que ellos. Eso está en Números 14:12. Pero el profeta invocó las maravillosas providencias y promesas de Dios en favor de la nación escogida. Y luego, como el argumento más poderoso, insistió en el amor de Dios hacia el hombre caído. Misericordiosamente el Señor contestó, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Y luego impartió Moisés en forma de profecía
un conocimiento de su propósito concerniente al triunfo final de la historia de Israel. Declaró: «Mas ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra». La gloria de Dios, su carácter, su misericordia bondadosa y tierno amor, aquello que Moisés había invocado en favor de Israel, había de revelarse a toda la humanidad. Y la promesa de Jehová fue hecha doblemente segura al ser confirmada por un juramento. Con tanta certidumbre como que Dios vive y reina, su gloria iba a ser declarada entre las gentes y en todos los pueblos sus maravillas. Es decir, el pueblo de Dios, quien vive en armonía con su ley, quien vive en armonía con su verdad, quien tiene a Cristo en su corazón, debe de manifestar entonces el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es un carácter de amor, de paz, de misericordia. Es un carácter de justicia que tiene que ver con su nombre, y su nombre está plasmada en su ley. Entonces, apreciados hermanos, cuán importante es entender esto, porque los hijos de Dios, aquellos que están de pie en el monte Sión hoy, antes de que Cristo venga, recuerden que estamos a punto de que eso ocurra, porque así lo dicen las señales, pero antes de que Cristo venga, viven conforme a los designios eternos, viven conforme a los designios del Dios Todopoderoso. Entonces, la gloria de Cristo es su carácter, y su carácter es una expresión de la ley de Dios. Y si Cristo muere en mi corazón, si ya no vivo yo, y vive Cristo en mí, entonces también yo voy a tener una vida de obediencia, como evidencia del amor del Señor que es real en mi vida, como evidencia de una vida que ha sido transformada, como evidencia de una vida que ha sido renovada, cambiada y hecha a la imagen del Dios eterno. La gloria de Cristo es su carácter, y su carácter es una expresión de la ley de Dios. Él cumplió la ley en todas sus especificaciones, y mediante su vida proporcionó al mundo un modelo perfecto de lo que la humanidad puede alcanzar mediante la cooperación con la divinidad. En su humanidad, Cristo era dependiente del Padre, del mismo modo que ahora la humanidad depende de Dios para obtener el poder divino que le permita alcanzar la perfección del carácter. Vuelvo a repetirlo. En su humanidad, Cristo era dependiente del Padre. ¿Lo es usted del Padre? ¿Lo es usted de Dios? ¿Lo es usted del Espíritu Santo? Del mismo modo que ahora la humanidad depende de Dios para obtener el poder divino que le permita alcanzar la perfección del carácter. La ley de Dios es un exponente de su carácter, una expresión de su santidad, pero vista por quien ha caído por el pecado, es una voz de condenación, un ministerio de muerte. No corresponde a la ley perdonar al transgresor, porque la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley nadie será justificado. Ningún rayo de esperanza brilla de la ley para el pecador. Y su transgresor no puede encontrar respuesta de la ley a su ansiosa pregunta: ¿qué haré para ser salvo? ¿Cómo seré justo ante Dios? El único camino es Cristo, pero a través de Cristo se ha proporcionado una vía de escape. Nuestro Redentor vino en la carne para condonar el pecado en la carne, para asir al alma arrepentida con un brazo inquebrantable, y al mismo tiempo para asir al trono de Dios, convirtiéndose en el vínculo de unión entre la humanidad y la divinidad, entre la tierra y el cielo. Él es el único refugio para el alma culpable. Al buscar conocer a Dios, el hombre se dirige a Cristo, que vivió la ley de Dios y manifestó al mundo los atributos del Padre. En el Hijo de Dios se revela la inefable bondad de Dios, porque en Él se encuentran la misericordia y la verdad. Se besan la justicia y la paz. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo en la carne, condenando el pecado en la carne, fue una perfecta revelación de Dios al mundo. Cristo declaró: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Entonces, mi querido hermano y amigo que me escucha, si decimos tener a Cristo en el corazón, si decimos meditar en su palabra, si decimos ir al cielo, ¿cómo está nuestra vida delante de Él? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Soy digno de estar con Él por toda la eternidad?
Soy digno de estar entre los salvos que estarán de pie con el monte santo, con el Cordero de Dios. De todavía estar así como pensando y diciendo, bueno, ¿y ahora qué haré? Le pregunto, ¿cuándo vamos a permitir entonces que el Espíritu Santo transforme mi corazón y mi vida? Todavía hay tiempo, todavía hay gracia, pero mañana puede culminar. Para algunos la ley de Dios está como abolida. Algunos dicen que fue clavada en la cruz y que Cristo la abolió y cambió la ley solamente la resumió en dos mandamientos. Pero cuando usted lee el Salmo 119, usted puede ver allí sobre la grandeza y la gloria de la ley de Dios. El Salmo 119 es uno de los salmos más largos de la Biblia, o menos el más largo de la Biblia, tiene 176 versículos. Ahora, lo más interesante de todo esto es que en todo el Salmo 119 se habla de la ley de Dios. Organizado como un patrón acróstico, allí hay 22 letras del alfabeto hebreo y ese salmo contiene 22 unidades de 8 versículos cada uno. Y a cada una de las secciones se le asigna una letra del alfabeto hebreo. Y cada línea comienza con ese alfabeto, con la letra de ese alfabeto. Se resalta la Torá, la ley de Dios. Se resalta su palabra eterna, plasmada también en su ley. Se resalta también los juicios, se resaltan también su testimonio, se resaltan también sus mandamientos, que son eternos, sus estatutos, que son verdaderos, que cambian el corazón, que guían al alma, sus preceptos, que tienen que ver con esos principios eternos, y se destaca su palabra. Entonces, lo cierto del caso es que el tema central del Salmo 119 tiene que ver con la ley de Dios, tiene que ver con la ley del Señor. Para Lutero, por ejemplo, este salmo era muy importante porque hablaba acerca de la ley del Señor. Para Matthew Henry, el gran comentarista de la Biblia del siglo XVIII, él dice que él conoció el Salmo 119 cuando era niño. ¿Por qué? Porque su padre Philip Henry le dijo a sus hijos que tomaran un versículo del Salmo 119 todas las mañanas para meditar en él. Y por lo tanto, repasaran todo el Salmo 2 veces al año. Y Philip le dijo a sus hijos, esto los enamorará del resto de las Escrituras. Y quizás esa práctica fue la razón por la que Matthew Henry amó tanto la Biblia que escribió comentarios que todavía se usan hoy. Y así seguimos nosotros hablando y los hombres del siglo XVIII, del siglo XIX, fueron hombres que basaron su vida en la palabra del Señor. Y nosotros, hoy tenemos la palabra de Dios. Entonces inicia con un versículo como la bienaventuranza de aquellos que caminan en la palabra de Dios, ¿no? Y dice esto, bienaventurados los perfectos de camino. Ahora, ¿por qué son perfectos? Porque andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Por qué? Porque lo buscan de todo corazón. Y así usted sigue encontrando diferentes textos, mis queridos hermanos, en ese Salmo 119, que nos habla acerca de la ley de Dios, del gozo que encontramos en la ley del Señor. Acuérdate, versículos 49 y 50, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo y mi aflicción, porque tu dicho o tus estatutos me han vivificado. Pero hay exactamente un texto referido en la lección, que es el versículo número 55. Versículo número 55. Vamos a leer desde el verso número 53 del Salmo 119. Horror se apoderó de mí a causa de que los inicuos dejaron tu ley. Deja el punto. El salmista David en este caso dice, mira, se me apoderó horror de mí y entonces ellos han dejado tu ley. ¿Cómo la pueden dejar? Pero para David, para el salmista, dice, cántico fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Y estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Él se sentía como extranjero, quizás estaba huyendo, quizás estaba errante, pero donde estuviera, para él la palabra de Dios era de gozo. Se convertía en cántico. ¿Para usted se convierte en cántico? Para Pablo y Silas lo fueron cuando estuvieron allí en medio del sufrimiento, como lo describe Hechos 16, versículo 25. Para usted lo es. Y luego él dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. Quizás, apreciados hermanos, estaba hablando no solamente de una noche literal, sino estaba hablando también de una noche
en medio de los problemas que se pueden presentar en la vida. Pero allí él dice, me acordé en la noche de tu nombre y guardé tu ley. Y guardé tu ley. Y esto nos recuerda que Dios, cuando estamos en la peor de las situaciones, si usted y yo confiamos en Él, si usted y yo le obedecemos, nos va a bendecir. Quizás si no tenemos memoria del nombre de Jehová, no es probable que nos recordemos de sus mandamientos. Si no pensamos en Él en lo secreto, no le obedeceremos abiertamente. Y al final Él dice en ese bloque, estas bendiciones tuve. ¿Por qué? Porque guardé tus mandamientos. Entonces guardar los mandamientos de Dios trae bendiciones a nuestra vida. Fíjense que Éxodo 33, 18 al 23 y Éxodo 34, del 1 al 7, allí ocurre algo interesante. Moisés le dice al Señor que le muestre su gloria. Y Dios le dice, lo voy a hacer, pero te voy a esconder. Pero te voy a mostrar mi nombre, le dice Moisés. Te voy a mostrar mi nombre, como lo dice el versículo número 19, ¿sí? 19 de Éxodo 33. Esto se cumple en Éxodo 34. Moisés sube con las tablas, porque había quebrado las tablas, porque el pueblo de Israel había sido desobediente, y cuando está ya llegando al monte Sinaí, comienza a pasar el Señor. Y el Señor comienza a decir, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión del pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Ese es el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es misericordia, el nombre de Jehová es bondad, el nombre de Jehová es amor, el nombre de Jehová es justicia. Entonces el remanente que está de pie con el Cordero de Dios, que tiene el nombre descrito en sus frentes, que no se refiere a una inscripción literal, sino se refiere al carácter divino presente en la mente y en el corazón. Entonces ese remanente fiel hoy refleja el amor de Dios. En sus actos, en su vida, en su carácter. En todo lo que hacemos debemos reflejar el nombre del Señor. Y mire, para que no quede duda, vea lo que dice Hebreos 10, 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos después de esos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y esa verdad tiene que reflejarse en nuestros corazones. Entonces el nombre de Dios es su carácter. Su ley moral es un trasunto de su carácter. Y aquellos que se reúnen en el monte santo de Dios en los últimos días están imbuidos de un amor por Dios que se pone de manifiesto en la obediencia a su ley. Termino. ¿Será que alguno estará diciendo, bueno, pero tampoco es así? O sea, la ley de Dios no... Mira lo que dice 1 de Juan 5:3. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Esa es la lección de vida. Que Dios te bendiga. Feliz día.